11:19. Nos vamos a ir a otro tema para hablar de política. En materia de seguridad, la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo planteó duras críticas al gobierno por su agenda en seguridad precisamente. Vamos a conversar a esta hora con Valentina Nieto, que nos cuenta algunas reacciones que ya ha habido esta mañana. ¿Cómo estás, Vale? Hola Seba, muy buenos días. Así es, hubo reacciones por parte de las autoridades de la cartera de seguridad. Primero fue la subsecretaria de Seguridad Pública y ahora también el ministro Arrau, que si bien no quiso entrar en polémicas respecto a las declaraciones de la ex vocera de gobierno Camila Vallejo, sí abordó las críticas, señalando que estas críticas eran una mentira y que finalmente los datos indican lo contrario. Esto a propósito de las declaraciones que dio la ex subsecretaria en el podcast Animales Políticos, en donde apuntó directamente sus dardos a la estrategia de seguridad del Ejecutivo, señalando que se trataba de una gran estafa, la promesa de seguridad pública, y que finalmente las personas que habían votado por el gobierno del presidente José Antonio Kast lo habían hecho bajo esa premisa. En ese sentido dijo que la promesa de seguridad había sido una estrategia para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía abandonada por la seguridad, pero al final fue toda una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido. Escuchemos precisamente las declaraciones que dio la ex ministra vocera de gobierno en el podcast Animales Políticos de Daniel Matamala y Cristóbal Belolio, en donde apunta precisamente en contra de la actual administración del presidente José Antonio Kast y particularmente de la gestión de la cartera de seguridad. Vamos a escuchar de inmediato esa declaración en una conversación extensa de Camila Vallejo en este podcast. Se refirió a este asunto. Ahora sí está lista y escuchamos ese extracto, la declaración que hizo Camila Vallejo sobre la agenda de seguridad del gobierno. Una gran estafa, la promesa de la seguridad. O sea, lo que más movilizó, a mi modo de ver, no puedo equivocarme, pero lo que más movilizó en el voto hacia la candidatura de Kast fue la promesa del orden, control, seguridad, de que prácticamente iba a poner una mano dura tal que iban a bajar drásticamente los homicidios, y lo que vimos ahí fue más bien improvisación. Recordemos que el anuncio del recorte fiscal tocó en primer momento al Ministerio de Seguridad Pública. O sea, le iban a recortar presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública cuando ya todavía habíamos logrado un consenso de que para mejorar las capacidades de despliegue del Estado, para el combate al crimen organizado, etcétera, se requieren más recursos. Más inteligencia también, pero bueno, para tener más inteligencia también se requieren más recursos. Y tuvieron que revertirlo. Ahí una primera improvisación. Segundo, de que supuestamente tenían un plan para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Luego reconocen que no hay un plan y que por lo tanto van a seguir implementando la política macro. Bueno, ahí las palabras de la ministra vocera de gobierno en esta entrevista, como decías tú, Seba, bien extensa en este podcast Animales Políticos, en donde tilda finalmente la estrategia de seguridad como una improvisación. Unas declaraciones que no quedaron exentas de polémicas porque generó reacción inmediata dentro del Ejecutivo. Fue, como decíamos al principio, primero la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, quien tildó estos dichos de poco serios, e incluso fue más allá, señalando que estaba en contra de la evidencia empírica estas declaraciones del trabajo que ha hecho también el Ejecutivo. Me parece, dijo la subsecretaria, poco serio dar una declaración sin contrastar los números concretos, que no hay una evidencia para decir que es una gran estafa. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también se había referido al respecto, pero sin entrar directamente a comentar las declaraciones de la ex vocera de gobierno. Sí había acusado a un sector político, particularmente
al Partido Comunista de ir en contra de las políticas de seguridad pública. Pero en este operativo que estaba realizando aquí en la comuna de Estación Central, específicamente en el sector de Toro Mazote, sí ahondó respecto a estas declaraciones, acusando que esto era una mentira y que los datos, como había dicho ya la subsecretaria, indican lo contrario. Si bien dijo que no quería generar comparaciones con la anterior administración, sí han tenido un relato por parte del Ejecutivo en donde han sido bien enfáticos en señalar que ha habido una mejor gestión por parte del actual Ejecutivo y que las condiciones también en las que había recibido la actual administración el Estado eran muy deficientes, tanto en términos de dinero como también en gestión de seguridad. Escuchemos lo que señaló durante esta jornada hace muy pocos minutos atrás el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Mire, yo no voy a entrar a polemizar con la ex ministra Vallejo, pero cuando yo le digo que los ingresos irregulares a nuestro país se redujeron un 80% a raíz del decreto que firma el presidente el día 1 de su gobierno para el despliegue de Fuerzas Armadas combinados con Carabineros y Policía de Investigaciones, cuando tenemos provincias del norte donde los decomisos de droga vamos en un 250% respecto al año pasado, cuando vemos que en la macrozona sur la quema de material, de maquinaria, se ha reducido un 80% respecto al año anterior, cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso en este caso que puede haber. Yo hablo con las cifras, la evidencia, hablo con las encuestas que han ido saliendo, las encuestas de percepción, vamos avanzando, por supuesto que queda un largo camino por recorrer, no hay nada que celebrar. Bueno, ahí la respuesta del ministro Arrau a propósito de estas declaraciones de la ex vocera de gobierno que generaron molestia e incomodidad dentro del Ejecutivo y particularmente en la cartera de seguridad, sabiendo además que el gobierno había tenido una promesa concreta de atender este tema, era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y también en campaña hicieron mucho hincapié en eso. Así que veremos si es que hay más reacciones también a estas declaraciones que dio la ex ministra. Probablemente marcará el día. Gracias, Vale, que esté muy bien.